Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, hoy continuamos con otro tutorial, con el segundo tutorial sobre producto del fabricante Finder. Hoy os quiero mostrar un detector de movimiento y de presencia. Mirad en qué bien empaquetado está. Ahora lo voy a abrir para que lo veáis. La verdad que nos ha gustado bastante cómo viene maquetado el envoltorio del detector. Porque veréis, lo voy a abrir para que lo veáis. Mirad, por un lado viene el detector, ¿vale? El detector de movimiento y presencia. ¿Veis? Que viene en otra cajita. Y en esta cajita, que es una cosa muy chula que trae, voy a sacar el detector de momento. En esta cajita, lo que nos vamos a encontrar son los accesorios de instalación. Es decir, no tienes que comprar referencias aparte. En la misma referencia tienes los accesorios del detector para colocarlo de la manera que te vamos a contar. A ver, tenemos por un lado el montaje para ponerlo en cubillo universal. ¿Veis? Empotrado. Empotrado, ¿vale? Y aquí con el frontal, con la carátula. Bueno, sería encastrado, ¿no? ¿Encastrado? ¿Encastrado no es en el techo desmontable? Ya me dejan mis dudas. Ya me dejan mis dudas. Bueno, que investiguen. Que investiguen. Bueno, tenemos los accesorios para colocarlo en cubillo universal en la pared. Tienes el accesorio para colocarlo en pladuro, en techo desmontable. ¿Veis las garras? ¿Veis las garras? ¿Veis? ¿Vale? Lo colocamos, le ponemos su garra y luego le ponemos su... ¡Ay, perdón! Y luego le ponemos su carátula. ¿Vale? Está muy chulo. Y luego también tenemos, en la misma caja, nos trae el accesorio para el montaje de superficie de interior, para montaje de superficie. ¿Veis? Está muy chulo y lo bueno de esto es que no tienes que pagar referencias extra, es decir, pagas un solo producto y luego ya vienen todos los accesorios para que tú lo coloques como mejor te venga, ¿vale? Eso es muy interesante. Además, hoy te vienen los accesorios de tal forma que si hoy lo tienes de superficie, pues mañana guardas el accesorio, mañana lo puedes poner en el techo o lo puedes poner en un cajillo universal. Siempre puedes reaprovechar los componentes. Mi compañero Juan Carlos ha sido el que ha hecho el tutorial práctico de este detector. Luego a continuación vais a ver el tuto que nos ha hecho. Y os vamos a hacer... ¡Ah, mira! Interesante. Otra cosa que os tengo que enseñar. Tenemos una lámina... Es una membrana. Sí, que se adosa al detector para bloquear parte de la óptica, ¿vale? Si queremos nosotros cribar una parte de la óptica, le colocamos su membrana, ¿vale? Y la cribamos. Como viene con las muecas para cortarlos con las tijeras, pues podríamos dejar una zona seleccionada como queramos, ¿vale? La que se queda siempre es la del centro, que es la más sensible, que es la de movimiento. Otro detalle interesante que nos ha llamado mucho la atención, que lo hemos visto nada más que en este fabricante, es esta pieza verde que veis aquí, ¿vale? Esta pieza es un accesorio que lleva para que cuando le coloques el cable bus a la clema puedas retener el cable. Cuando lo insertas el cable, a ver si lo coloco para que lo veáis, ¿ves? Cuando yo inserto el cable lleva esta pieza que es como un retenedor. Escuchar ahora el clic que hace de retenedor. ¿Veis? Ese clic retenedor me sirve para, una vez que inserto el cable, poder retenerlo. Vamos a mostrarlo, ¿no? Viene... ¿Veis? Viene en el prospecto, como las medicinas, viene en el prospecto. Oye, es interesante leerse siempre las instrucciones del detector, porque es donde nos hace mención al alcance. Sácanos la foto de lo del alcance, que lo enseñemos. Bueno, una cosa interesante que tiene este detector es que, bueno, voy a adelantarlo, aunque se va a ver en el vídeo tutorial. Dispone de dos zonas, ¿vale? Digamos que la zona del perímetro va a actuar como detector de movimiento y la parte interior, la parte más central, no sé si lo podéis distinguir ahí en el vídeo más o menos, pues bueno, es mucho mayor susceptible a esos pequeños movimientos, para micromovimientos. Yo os digo porque lo hemos montado aquí en nuestro centro de formación, la hemos instalado en el techo. Lo hemos probado porque no nos fiamos de la gente. Es lo que dijimos en el tutorial de la semana pasada, cuando enseñamos que abrimos el aparato. Pues quisimos aquí también probar que la sensibilidad del aparato, del detector, es realmente lo que se vende. Y la verdad es que nos sorprendió porque
con el simple movimiento mío en el teclado y moviendo un poquito las manos, ya detectaba la zona central, detectaba ese movimiento y la verdad que me sorprendió mucho y bueno, pues durante unos días pues estuvimos aprovechando el detector para controlar, digamos, parte de nuestras instalaciones. La verdad que es súper interesante. Y vamos a mostrar, bueno, ese rango de las superficies que tenemos, lo mostramos aquí, aunque en el video tutorial también lo mostraré, que es lo que os he mencionado, donde la parte exterior de ese detector abarca aproximadamente unos 65 metros cuadrados, como veis es 8×8, y la parte de oficina, digamos de mesa de oficina y demás, para pequeños movimientos, micromovimientos, pues tiene un alcance de unos 16 metros cuadrados, de 4×4 aproximadamente, ¿vale? Como digo, este detector cuando lo hemos probado nos ha llamado mucho la atención porque la verdad que tiene muchas aplicaciones que os mostraremos en este tutorial, ya que este detector de movimiento y presencia usa la tecnología PIR, ¿vale? Ya lo explicaremos en el tutorial lo que es, no vamos a adelantar todo estos conceptos. Pero bueno, para hacer un resumen de las características más principales que tiene este aparato, o que hemos visto que como a destacar, he hecho un pequeño listado, que aunque lo vamos a ver luego más extendido en el tutorial que ha hecho Carlos, podemos mencionar que bueno, que tiene tecnología de movimiento y presencia con tecnología PIR, tiene un consumo muy bajo de 10 miliamperios. Recordar que no siempre hay que dar por hecho que los aparatos consuman 10 miliamperios, ¿de acuerdo? Como en los cursos oficiales es lo que se enseña para hacer el cálculo de la topología, todo el mundo piensa que los aparatos consumen 10 miliamperios y en una línea de 64, de una fuente 640, hay que colocar 64 aparatos. No, hay que comprobar siempre el consumo de los aparatos, que a lo mejor hay algunos que consumen más de 10 miliamperios. En este caso sí podemos decir que es un consumo bajo porque vamos a tener 10 miliamperios reales, ¿de acuerdo? Un amplio rango de luminosidad de ajuste entre 1 y 1500 lux, tiene un campo de detección de 360 grados, es un detector maestro y esclavo y no sé qué más a destacar así como importante. Es que no quiero desvelar mucho, pero bueno, el tema de la tecnología PIR, sobre todo el tema de al poder monitorizar tanto la luminosidad como digamos el volumen de detección que puede alcanzar este detector, lo vamos a presentar en el tutorial para no adelantaros mucho, porque vamos a dar una idea sobre todo por tema de seguridad. Al fin y al cabo la tecnología PIR se usa mucho en temas de seguridad, como es volumétrico y demás. Y este tipo del volumen que te daba, bueno, este aparato también tiene la base de datos en español, eso es importante, igual que el que sacamos la semana pasada, pero tiene un objeto de comunicación que te da el volumen de detección, el rango de detección de volumen que tiene este detector. Eso no lo hemos encontrado de momento nada más que en este dispositivo. ¿Qué podemos hacer con ese objeto de comunicación? Pues podemos intentar cribar entre que nos detecta una persona con un volumen de detección del 80% o nos está detectando un gato con un volumen de detección del 15%. Teniendo ese objeto de comunicación con esa información, podemos cribar o podemos hacer filtros de alarmas reales de intrusión o no sé, de paso de personas para encender la luz o tal, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿no? Bueno, pues entre otras cosas, aparte de lo que hemos estado mencionando, de que nos da a través del bus un objeto de comunicación, nos está dando, le llama umbral del PIR, ¿vale? El volumen que está detectando, pues dispone de otro objeto de comunicación que nos permite modificar ese umbral con el fin de, bueno, parametrizar y ver o modificar qué valor de porcentaje de tensión tiene que tener el detector para que se produzca esa activación de alarma, por ejemplo. Bueno, tenemos objetos de comunicación libres para realizar la función, las típicas de alumbrado, clima, en fin, tiene varios objetos de comunicación para maestro y esclavo, es decir, está muy completo, ¿vale? Este detector. Normalmente nos cuesta encontrar en el mercado dispositivos de detección como este y nos ha sorprendido bastante el producto. Y fácil de parametrizar, que es lo más importante, claro. Porque cuando lo veáis en ETS ahora, en este tutorial, veréis que no tiene un excesivo número de objetos de comunicación, no objetos de comunicación, sino de funcionalidades, de parámetros, pero tiene una amplia gama de objetos de comunicación que nos va a dar muchas soluciones para distintas aplicaciones en el canal X. Eso es siempre un valor añadido también, que la base de datos del producto
sea una base de datos simple, pero porque sea simple, que no te quite funcionalidad. Entonces, este aparato sí lo lleva y bueno, por la parte que me toca, lo recomiendo ampliamente, tanto este aparato como el que vimos la semana pasada. Nos hemos quedado muy contentos con la experiencia que hemos tenido con este producto. Yo creo que eso lo deberíamos de decir a la gente de Finder. De mandarle un mail, decirle, oye, hemos estado viendo vuestro producto y nos ha gustado mucho. Verás cuando ya que hemos desmontado el actuador. Va a pasar cargo. Verás cuando nos digan, devuélveme el actuador y verás que lo hemos desmontado. Madre mía. Bueno, nada chicos, pues os dejo con el tuto de hoy. Espero que os guste. Os dejo a mi compañero Carlos desarrollando y exprimiendo este producto al máximo. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial la semana que viene. Chao. Bueno, pues vamos a continuar con este vídeo tutorial del producto que nos han dejado los compañeros de Finder. Y en este caso, pues bueno, como habéis visto en el antiguo tutorial hablamos del actuador binario y lo que hemos hecho ha sido incorporarle el detector, que ahora veremos todas las posibilidades y todas las funcionalidades que tiene desde el punto de vista de ETS, ¿vale? Decir que este detector de movimiento presencia usa la tecnología PIR, que para aquellos que no sepan lo que es la tecnología PIR, pues son los detectores pasivos, ¿no? que son aquellos que reaccionan solo ante determinadas fuentes de energía, como puede ser, por ejemplo, la calor que desprende el cuerpo humano o incluso los animales domésticos que tenemos en las viviendas. Básicamente, lo que reciben estos detectores es la variación de las radiaciones infrarrojas del medio ambiente que cubre. Al fin y al cabo se llama pasivo porque no emite radiaciones, sino que lo que hace es que las recibe, ¿vale? Este tipo de tecnología se usa también en el tema de volumétrico de sistemas de seguridad. Hablaremos ahora cuando estamos viendo las características en ETS de este producto, porque nos resulta bastante interesante para una serie de ideas que os vamos a mostrar y veáis las posibilidades que tiene, porque cuando hemos estado investigando es un producto que nos ha llamado mucho la atención. Al fin y al cabo, este detector en concreto, bueno, tiene el botón de programación aquí en la parte, en uno de los laterales. Solamente va con bus, como cualquier detector de la inmensa mayoría de los detectores de movimiento que nos podemos encontrar en el mercado. Y este detector, pues bueno, en el manual nos indica como dos franjas de activación que distingue, digamos, una franja instalada a una altura de 3 metros, como vemos aquí en la imagen, de que tiene un alcance de 8 metros, ¿no? A 3 metros de instalación en el techo, ¿vale? Tiene distintas formas de montaje. Cada vez que compramos este producto viene con la posibilidad de poder instalarlo en cualquier tipo de montaje, ya sea empotrado, enrasado o como sea. Y luego, como vemos, pues tenemos aquí, nos indica que tiene otra zona de activación en un cuadrado de lado de 4×4 aproximadamente. Esto en sí, como podemos ver aquí en el detector, podemos distinguir como si tuviera dos zonas. Esta exterior, que es la que hemos visto en la imagen, que abarca una superficie de unos 64 metros cuadrados, porque es 8×8, y esta abarcaría una superficie de unos 16 metros cuadrados, que sería un 4×4. Esta pequeña zona central, digamos que a la hora de instalarlo en determinadas instalaciones o en determinados lugares, esta zona central es muy susceptible a pequeños movimientos. Entonces es muy ideal y muy recomendable instalarlo en despachos de oficina, donde el simple movimiento de las manos en lo que es tecleando un ordenador y cualquier pequeño movimiento lo detecta el detector y la verdad que es bastante fiable. Dicho esto, pues bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de las características principales que tiene este detector en ETS y bueno, pues realizaremos una pequeñita práctica, aprovechando que tenemos también el actuador,
para que veáis cómo funciona, ¿vale? Vamos a hacer primero un pequeño resumen de las características principales que tiene el detector. Y como vemos aquí en la parte de la pestaña de edificios, pues bueno, si señalamos la configuración del detector de movimiento, estamos viendo una serie de parámetros. Realmente a lo mejor estamos viendo aquí poquitos parámetros, pero tienen una gran funcionalidad lo que es el tema de todos los objetos de comunicación que nos indican. Vamos a hablar uno a uno, tanto de lo que es la parte de la configuración como de su objeto de comunicación. En primer lugar, tenemos una primera casilla que nos indica que es el umbral PIR en porcentaje, y este umbral lo que nos va a indicar es qué porcentaje de detección, digamos, no me gusta llamarlo superficie, pero al fin y al cabo es la superficie PIR en porcentaje del total del detector, que se debe de activar o debe de detectar para que se mande la orden de activar o desactivar lo que es el objeto de comunicación correspondiente al apagado o encendido, por ejemplo, del actuador binario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el detector, al fin y al cabo, colocado en una posición, debe de detectar poco. En este caso, al ser un detector que es bastante sensible, aunque lo tengamos totalmente tapado y usar la tecnología de infrarrojo, pues va a percibir algo, ¿vale? Lo veremos en el monitor de bus, de todas formas. Y lo que vamos a conseguir es que parametrizando este valor, por ejemplo, al 30%, que es el que viene indicado, toda detección que se encuentre por debajo de toda esa superficie de umbral PIR, no se va a producir esa detección, ¿vale? Este valor podrá ser parametrizado mediante un objeto de comunicación. Esto lo veremos ahora en la práctica, como digo. ¿Esto para qué es importante o para qué se podría utilizar? Pues la verdad que, bueno, no vamos a utilizar a lo mejor KNX como un protocolo, como un sistema de seguridad súper eficiente o súper viable a la hora de detectar, porque se puede producir algún tipo de falsa alarma. Pero bueno, este tipo de detector se puede hacer en determinadas instalaciones donde no se ha querido implantar un sistema de seguridad por motivo económico, digámoslo, ¿vale? Pero podemos implementar estos detectores pues que tengan cierta funcionalidad a determinada hora, de que independientemente no encienda la luz, pues bueno, si tenemos un determinado servidor web, pues nos envíe esa notificación de que ha tenido una presencia a una determinada hora, sea falso positivo o sea un positivo real. ¿Qué ocurre? Que podemos tener a lo mejor una mascota en una vivienda. Pues bien, si tenemos una mascota que se está desplazando por las distintas estancias de nuestra habitación, digamos, va a aparecer un determinado umbral cada vez que se perciba esa detección. Está claro que este umbral, este porcentaje de captación, digamos, del detector, seguramente va a ser menor que la de una persona. Está claro también que depende del animal de compañía que tengamos. Si es un gato, no lo podemos comparar con un perro que tenga ciertas dimensiones y pueda llegar a tener el volumen de una persona, ¿vale? Pero bueno, si tenemos un gato, se puede esto ajustar de tal manera de que, aunque el gato se desplace por la vivienda, no se active lo que es la función de seguridad que se haya parametrizado a la hora de gestionar con nuestro servidor web, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, ahora lo vemos en la práctica de todas formas. Es un valor que de primera hora lo parametrizaremos, pero tendremos un objeto de comunicación que lo vemos aquí, umbral PIR, porcentaje, que nos permitiría, asociándolo a un objeto a una dirección de grupo en concreto, pues poder modificar este umbral. Luego disponemos de la salida número 3. Vamos a decir que este detector dispone de 3 objetos de comunicación independientes para activar y desactivar pues, canales diferentes, en este caso, de un actuador binario. ¿Qué ocurre? Que cada una de estas salidas depende o tiene una característica diferente.
Es decir, la salida 3, que es la de control de movimiento, se activa dependiendo del umbral PIR. Es decir, cada vez que se supera este umbral, la salida 3 se activa durante un periodo de tiempo establecido. En este caso, si pusiéramos 50, pues serían 5 segundos, ¿vale? Esto es independiente de la luminosidad que haya en la instalación. Hace caso omiso a la luminosidad. Luego tenemos una salida 2. Esta salida 2 hace la misma función que la salida 3 con la diferencia de que tiene un retardo. ¿Este retardo para qué es? Bueno, es muy útil para el caso de que tengamos un pasillo, tengamos un detector a la entrada de ese pasillo y cuando nos detecte se encienda completamente ese pasillo. Pero bueno, podemos interpretar de que una persona andando a través de ese pasillo, transcurrido un tiempo, podemos apagar esa mitad del pasillo, pero la otra mitad se mantenga encendida. Pues para ello utilizaríamos esa salida 2, ya que dispone de un retardo de apagado dependiendo del tiempo que hayamos puesto en la salida número 3. Ejemplo, si ponemos aquí 5 segundos y aquí ponemos 1 segundo, la salida 3 cuando se active, mientras no se produzca detección, se apagará transcurridos 5 segundos, mientras que la salida 2 se apagará transcurrido 1 segundo después de que se desactive la salida 3. Por otro lado tenemos la salida 1. La salida 1 se activa y desactiva igual que la salida 2, con la diferencia de que si habilitamos la función de conexión automática, es decir, pulsamos esta habilitación, se nos ha abierto, digamos, o nos ha aparecido un objeto de comunicación nuevo, que se llama umbral de luminosidad lux. Esto quiere decir que la salida 1, además de encenderse dependiendo de la detección de movimiento con su umbral pi, va a depender del umbral de luminosidad. Es la única salida de las 3 que tenemos que depende de la luminosidad, siempre y cuando la habilitemos. Si no la habilitamos, se comporta exactamente igual que la salida 2. Además, este dispositivo dispone de 4 objetos de comunicación que si los asociamos a 4 direcciones de grupo independientes, podríamos utilizarlo como un detector maestro-esclavo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras alguna de estas entradas se mantenga activa, el detector mantendrá activo el circuito correspondiente, tanto el 1, el 2, el 3. Las 3 salidas dependen de la funcionalidad que tiene de maestro-esclavo. Como digo, esto lo vamos a ver ahora en una práctica para que lo veamos, ¿vale? Dicho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a parametrizar los distintos canales para que veamos su funcionamiento. Bien, en primer lugar vamos a crear las direcciones de grupo que van a ser las específicas para encender y apagar los distintos canales de actuador binario. Lo que voy a hacer es que la salida 1 se la asignaremos al canal 1, la salida 2 al canal 2 y la salida 3 al canal 3, ¿vale? Aquí lo que haremos será el on-off salida 1 y aquí lo que vamos a hacer es añadir también el estado. A continuación vamos a crear tanto la 2 como la 3. ¿Vale? Aparte aquí, vamos a crear, para que veáis, el estado complementario. He puesto inverso, pero vamos a poner complementario, del actuador binario de Finder, ¿vale? Que como expliqué en el otro video tutorial, este actuador dispone de un objeto de comunicación para el estado y luego tiene un estado complementario que es el inverso, ¿no? Pues vamos a aprovechar para verlo en esta práctica.
Una vez hemos creado estas direcciones de grupo, vamos a crear otra que va a ser el envío del peer. Vamos a crear otra que va a ser el envío de la luminosidad. Vamos a poner un objeto para modificar los umbrales, porque este detector me permite también modificar esos umbrales una vez lo he parametrizado, o si tuviéramos que cambiarlo, al igual que la luminosidad. También nos permite, lo voy a poner nada más que en uno de la salida, en una de las salidas, va a ser el tiempo segundos, salida 2. Podemos modificar ese tiempo de retardo a la hora de encender y apagar el canal 2 o el canal 1, ¿vale? Ya que el canal 3 por defecto siempre tiene el que nosotros configuremos. Y por último, vamos a poner la función maestro-esclavo de nuestro detector, para que veáis cómo funciona. Una vez la hemos creado, solamente nos faltaría ir añadiendo cada una de nuestras funciones a estas direcciones de los objetos de comunicación, a cada una de las direcciones de grupo. Vale, pues comenzaríamos de una manera fácil, comenzando por el envío del peer cíclico, ¿vale? La vamos a ir asociando, el peer, la luminosidad, el on-off lo enviaríamos a la salida 3, la salida 1 on-off lo enviaríamos a la salida 1, el umbral del peer lo mandaríamos al umbral peer, la salida 2 la enviaríamos al on-off de la salida 2, la salida 2 S en segundo es el tiempo que he dicho que podemos modificar, que lo hemos puesto tiempo en segundo salida 2, y luego tenemos las entradas para el caso de que tengamos la función maestro-esclavo. Y aparte tenemos para modificar el umbral de luminosidad. De esta manera, pues bueno, todas las asociaciones que necesitamos de nuestro detector de movimiento, en principio, la tendríamos asignada. A falta únicamente, no vamos a parametrizar la de la salida 1, porque al fin y al cabo parametrizando las dos la comprobaríamos. Lo único que nos faltaría es asociar el actuador binario a esas funciones, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es que el estado del canal 1 lo mandamos al estado de la salida 1, lo voy a poner así para ver un poquito mejor. El estado de la salida 2 lo mandamos al estado de la 2 y el estado de la 3 lo mandamos al estado de la salida 3. Aparte, vamos a poner la salida 3, como he dicho, la complementaria, para que veamos cómo reacciona, ¿vale? Todo ello lo vamos también a forzar, o lo vamos a ver desde el monitor de bus, de grupo, desde la pestaña de diagnóstico. Y ahora los conmutar lo vamos a mandar a la salida 1, la salida 2 la mandamos al on-off de la salida 2, y la 3 la mandamos al on-off de la salida 3. ¿Vale? Una vez hecho esto, pues bueno, solamente faltaría programar estos dispositivos. Vamos a pasar a programarlo. En primer lugar, pues bueno, vamos a programar el actuador binario. No hemos tenido que modificar nada en el actuador binario. Por lo tanto, cuando nos indique, pulsamos el botón. A continuación nos pedirá, bueno, luego programaremos el detector cuando termine. Podría haber mandado la orden de programar todo, pero bueno, lo hacemos de uno en uno.
Ya que lo hemos hecho así, lo hacemos así. Y ahora programamos el detector. Bien, ya no empieza a detectar. Lo que vamos a hacer es taparlo, ¿vale? Para que no se vuelva loco. Y lo que vamos a hacer en primer lugar, que se nos ha pasado, es parametrizar este tiempo. Este tiempo lo que vamos a hacer es que le vamos a dar los 5 segundos y lo que vamos a hacer es que nos envíe el envío cíclico de parámetros, que no lo hemos habilitado, es que vamos a poner cada 10 segundos, se nos mande al bus lo que son los parámetros de luminosidad y del PIR. Como hemos dicho, esto de todas formas ya lo teníamos asociado en dos direcciones de grupo, que es la de envío de PIR y envío de lux, ¿vale? Y hecho esto, pues bueno, vamos a programar de nuevo el detector. La verdad que el producto, tanto detector como actuador, se programa súper rápido y eso la verdad que es una ventaja a la hora de parametrizar y a tenerlo en cuenta en determinadas instalaciones. Bien, una vez está programado, bueno, vamos a abrir nuestra pestaña de diagnóstico, el monitor de grupos, iniciamos y bueno, ya nos están enviando pues bueno, los valores de luminosidad, 23 lux, debido a que está tapado, entra realmente por aquí debajo algo de luminosidad, ¿vale? Y el porcentaje del PIR, ¿vale? Digamos que está detectando porque me estoy moviendo, al fin y al cabo es bastante sensible y estos pequeños movimientos pues los detecta. Lo que vamos a hacer es comprobar cómo funciona. Por defecto teníamos un umbral de 250 lux, ¿vale? Ahora cuando quite la caja, esta la vamos a cerrar, cuando quite la caja, ¿vale? Como disponemos de 494 lux, he dicho que si teníamos habilitado la función de la salida 1, que tenga en cuenta la luminosidad, el canal 1 nunca se va a activar, ¿vale? Mientras me estoy moviendo, se enciende tanto la salida 2 como la salida 3, y cuando se apague la salida 3, veréis que transcurrido un segundo, se apagará. De hecho, la salida 1 se ha activado en el momento que he puesto la caja y se ha ido esa luminosidad, ¿vale? ¿Vale? Transcurre el segundo que tenemos parametrizado tanto en la salida 1 como en la salida 2, y se apagan justamente después de que se haya terminado la detección en la salida 3 del detector, ¿vale? Lo que quería hacer es que vamos a forzar otra vez esto para que se nos active. En el bus tenemos una detección, bueno, hemos visto antes que tenemos en luminosidad, tenemos una luminosidad de 500, pues lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar este umbral de luminosidad. Si este umbral, que es el umbral de luminosidad, le añadimos 700, es decir, un valor por encima de lo que está leyendo, ¿vale? Y escribimos. En el momento que a mí me detecte ahora el detector, como lo habéis visto, se me van a encender los 3 canales. En el caso de que lo ponga por debajo, en el momento que yo mande la orden ahora de apagado, cuando se apague, el canal 1 ya no se volverá a encender, ¿vale? En el momento que yo ahora mueva la mano, como lo habéis visto, el canal 1 ya no se enciende porque, como he dicho, es el único que va a depender de la luminosidad. También, igual que hemos modificado el umbral de luminosidad, podríamos modificar el umbral PIR. Si nos vamos a un umbral de, voy a exagerarlo, un 99% y escribimos, ¿vale? Vamos a esperar a que se apague.
¿vale? Si yo muevo la mano, ahora mismo solamente me estaría detectando por una parte del detector, no me estaría detectando el 99%, digamos, de su superficie, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De esta manera, pues bueno, podríamos ajustar qué volumen estaríamos detectando en una determinada instalación y configurarlo de tal manera para que sepamos, pues, cuánta detección se debe de tener en cuenta para que se activen o desactiven nuestra salida, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, vamos a dejarlo otra vez en 30, escribimos este umbral y quería yo hacer la prueba del tema de la entrada de esclavo. En este caso, bueno, tenemos activada la salida 2 y la salida 3, la salida 1 no se activa porque por luminosidad no se me debe de encender, pero si yo, por ejemplo, envío ahora esta entrada de esclavo a una de ellas, mando un encendido, ¿vale? La salida 2 y la salida 3 la tenemos encendidas. Yo me voy a quedar quieto, incluso tapamos el detector, ¿vale? Por luminosidad se me ha encendido el canal 1, pero el detector ahora mismo no me está detectando y las luces no se apagan. No se apagan porque tenemos una de las entradas de esclavo habilitadas porque se supone que otro detector está mandando la orden de que se mantengan encendidas. Si yo mando que ese detector ya ha dejado de percibir movimiento, si yo escribo, automáticamente se apagaría la salida 3 y transcurridos los segundos, uno en cada canal, pues se apagaría las demás. La salida 2, como hemos dicho, tenemos una dirección de grupo para modificar ese tiempo, que si le ponemos ahora 5 segundos y escribimos, cuando ahora nos detecte, ¿vale? En vez de que esa detección se haga más lenta, lo podemos hacer, si eso, para diferenciarla con el canal 1. Cuando ahora se apaga el canal 3, transcurrido un segundo se apaga el canal 1 y luego se apagará el canal 2, ¿vale? Tardará un poquito más. Y con eso, pues ya tendríamos parametrizado nuestro detector y todas sus funcionalidades. También hace aquí mención de lo que había dicho antes, ¿vale? Aquí concretamente en el monitor de grupos estamos viendo lo del tema del estado complementario de la salida 3. Como veis, el estado me está mandando un encendido, pero el complementario me está mandando un apagado. Es lo que estaba diciendo de que ese objeto de comunicación de cada canal de este actuador binario, pues dispone de un estado complementario al estado en que se encuentra realmente, ¿vale? Como digo, que tiene una funcionalidad sobre todo para temas de lógica y temas de visualización que la verdad viene bastante bien. Únicamente, solamente me quedaría por decir que, bueno, el tema de la salida 1 en estado inicial se refiere a que cuando nosotros volquemos la programación, cómo queremos que esté la salida 1. Si la salida 1 al volcar la programación queremos que esté encendida, por algún motivo, se mantendría encendida hasta que detecte y se empiece a hacer las funciones como se tienen que hacer o como esté parametrizado, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, espero que os haya gustado este tutorial y nada, deciros que os aventuréis en este tipo de productos en vuestros distintos proyectos, porque realmente este producto en concreto, pues bueno, nos ha llamado la atención por la calidad. Sobre todo también, no sé si habéis tenido la posibilidad de tener este actuador en vuestras manos, pero bueno, nada más que cuando se coge un dispositivo que realmente ya no es por el peso, ¿no? Sino que realmente parece robusto, la verdad que da cierta garantía a efectos de, bueno, tener cierta seguridad en las instalaciones KNX que se realizan. Pues nada, lo dicho, con esto terminamos esta presentación de productos de características en este caso de Finder, que nos ha parecido bastante interesante poder mostraroslo y agradecer, bueno, la posibilidad de que nos enviaran el producto para poder mostraroslo y veáis, pues bueno, las últimas novedades que están en el mercado. Conforme vayan llegando novedades, pues bueno, las iremos mostrando,
su parametrización y con esto, bueno, intentar mostraros y enseñar lo máximo posible a cómo funcionan estos dispositivos y cómo configurarlos. No entretengo más, os mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.